todas y a todos ustedes. Sean bienvenidos en nombre del Grupo Promotor de Cartagena Piensa y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena a este acto del programa trimestral número 14. Para quienes no nos conozcan, Cartagena Piensa es un programa público de pensamiento y de cultura científica iniciado hace 5 años que intenta abordar herramientas de debate para la ciudadanía y fomentar su protagonismo en una sociedad cuyos cambios sociales exigen reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y nuestros escenarios comunes de participación. Sus contenidos emergen de un grupo de personas que aportan propuestas diversas sobre asuntos que afectan a los aspectos clave de nuestra sociedad, los cuales no suelen abordarse en otros espacios. Estas propuestas, junto con la colaboración de asociaciones e instituciones como la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de Murcia, de empresas y otras entidades del sector público, son producidas conjuntamente con la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento, permitiendo su realización como una acción cultural mixta. En la página web cartagenapiensa.es podéis consultar el programa completo de actividades. Entre los temas que hemos ido abordando, el impacto en nuestras vidas de los cambios provocados por la sociedad de la información constituye sin duda un elemento fundamental de reflexión pública. El pasado día 30 de abril se cumplió el 30 aniversario de la World Wide Web. Hace 30 años el físico Tim Berners-Lee concibió en el Centro Europeo de Física de Partículas el invento que cambió la historia moderna, la red mundial, conocida por las 3 W o simplemente la web. Su desarrollo supuso un avance descomunal en el uso y la explotación de los recursos que posibilitaba la red de Internet. Se pusieron en marcha los fundamentos de lo que después se denominó como la web social, la red abierta, en la que la mayoría de personas ya no éramos simplemente usuarios o consumidores de contenidos elaborados por expertos, sino que nos permitió constituirnos en potenciales autores de información y de intercambios de conocimientos. Pasamos de actuar como receptores a actores que podían compartir cosas a través de las conexiones telemáticas. Esto supuso un avance importantísimo en la humanidad y se consideró que sus posibilidades implicaban un proceso democratizador del conocimiento de enorme magnitud para el conjunto de la humanidad. Estos avances tecnológicos se llegaron a considerar como precursores de un bienestar social común para todo el mundo. Hace unos 15 años se difundían, por otro lado, varias plataformas de redes sociales que cambiaron sustancialmente nuestra manera de compartir cosas, contenidos, noticias, experiencias, hasta emociones con los demás. No dudamos de que este conjunto de herramientas digitales pueden mejorar las capacidades humanas de interacción, pero también se han transformado en medios de explotación de nuestros datos personales, de nuestra intimidad, de nuestra forma de acceder a contenidos, en tal medida que se ha demostrado ya cómo pueden predecir nuestra conducta como consumidores, cómo pueden inundar de publicidad nuestros dispositivos de comunicación y acceso a Internet, cómo pueden influir en la configuración de nuestras ideas y sentimientos como personas y cómo pueden moldear el comportamiento de la ciudadanía. Este nuevo escenario altera sustancialmente esa ilusión que hace 30 años nos prometía esa tecnología cuya razón de ser se apoyaba en el acto de compartir. En esta época compleja de cambios sociales y tecnológicos acelerados que vivimos, el ejercicio y la defensa de nuestros derechos como ciudadanos posee una singular paradoja. Por un lado, debemos estar en guardia en el uso de estas tecnologías de la información y redes sociales y defendernos del uso abusivo de nuestros datos personales por algoritmos y procedimientos oscuros de seducción que aplican las grandes corporaciones para explotar nuestro papel como consumidores y para lograr mantener nuestra atención en sus productos el mayor tiempo posible, ¿no? Por otro, debemos aprovechar con la mayor eficacia las potencialidades que nos ofrecen estas mismas tecnologías para crecer como personas y para actuar colaborativamente en favor de un mejor bienestar social común. Este escenario paradójico sobre el cual no solemos prestar la reflexión debida en nuestro día a día, se enmarca a su vez en la necesidad de reflexionar sobre nuevos derechos comunes que afectan la digitalización de nuestras vidas.
y de las nuevas formas de interacción que se generan en el mundo virtual. Unos derechos que se ven seriamente afectados por las nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Nos enfrentamos a una digitalización desigual, que presenta lo que podríamos llamar, si me permiten, formas de colonialismo de los sujetos, de los individuos, frente a las grandes corporaciones que dominan el espacio tecnológico. Y a su vez, y también, prácticas de colonialismo digital o tecnológico de los países menos desarrollados por parte de las grandes potencias económicas. Una de las cuestiones que surgen en este ámbito es si la tecnología de la información, los recursos digitales, pueden servirnos para garantizar los derechos de las personas, para evitar transgresiones de sus derechos o para ejercer su rol de ciudadanía plena en una sociedad democrática. Y en un momento crucial en que la humanidad se enfrenta a crisis severas como la climática, la crisis política en general y la económica, se hace urgente buscar, lograr conseguir consensos en este ámbito. Para hablar sobre estos aspectos, contamos con una de las más destacadas expertas en la materia. Está con nosotros la abogada guatemalteca experta en derechos digitales, Renata Ávila. Ella es becaria asociada del Instituto para la Inteligencia Artificial Centrada en el Ser Humano de la prestigiosa Universidad de Stanford. Fue cofundadora y líder de la Alianza para los Algoritmos Inclusivos. Experta en derechos digitales, estudia la política de los datos, la evolución de la transparencia y sus implicaciones en la democracia y en la sociedad. Fue, entre otras cosas, abogada de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en el proceso de extradición de militares guatemaltecos a España. Trabaja también en la defensa de Julian Assange y Wikileaks. Es miembro del Consejo Asesor de Creative Commons, Open Future y de Ciudades por el Derecho Digital. Es fideicomisaria global del Grupo de Expertos de la Sociedad del Futuro Digital. Es fundadora y miembro del Consejo de la Internacional Progresista, entre otras funciones y otras tareas en las que está claramente implicada. Y tiene además la facultad de hablar de estos complejos temas con un lenguaje claro y directo, que es expresión de su inteligencia y de su compromiso social. Bien, les informo que este acto está siendo grabado para posibilitar su edición y divulgación posterior en el canal YouTube de Cartagena Piensa, y les invitamos a que a través de la herramienta de preguntas de Zoom puedan formular sus preguntas posteriormente, de entre las cuales seleccionaremos varias para exponerlas a la conferenciante. Gracias por su atención y agradecemos especialmente a Renata su participación hoy aquí con nosotros, y sé bienvenida a Cartagena Piensa y cuando quieras. Hola Cartagena, es un placer para mí estar con ustedes esta noche y somos un grupo bastante íntimo esta noche, entonces yo espero que podamos tener un diálogo bueno, un diálogo constructivo, porque los temas que les voy a hablar, la primera parte de mi charla va a sonar un poco oscura y desesperanzadora, pero no es esta mi intención, no es esta mi intención, porque como bien dijo Gabriel, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo. Creo que en los últimos años nada había puesto a prueba nuestra calidad humana y sobre todo nuestra calidad de activarnos como un colectivo que esta crisis. Nos hizo volver la mirada hacia nuestras casas, hacia nuestros espacios más íntimos, hacia nuestras comunidades, esas cotidianidades que pasaban de largo cuando corríamos al trabajo o cuando estábamos en permanente viaje, como era mi caso, o es visitar a los abuelos, tantas cosas que dábamos por sentadas se realmente agitaron y volcaron en una situación que nos hizo replantearnos todo. Pero una de las cuestiones que seguimos dando por sentada y seguimos dando por hecho es todo el tema digital. Y creo que esa pasividad y esa resignación digital que tenemos de aceptar lo que viene y de aceptar lo que nos ponen enfrente, y aceptar, decir sí a todo lo que la máquina nos pone enfrente, nos tiene hoy en esta aparente posición de desempoderamiento. Entonces, lo que yo les quiero plantear esta noche es la posibilidad de repensar
repensar y repensarnos en este ecosistema digital en el que estamos inmersos y que muchas veces no vemos en todas sus aristas y todas sus implicaciones. Entonces, esta charla va a ser un viaje al pasado, pero también va a ser un ticket al futuro. Entonces, espero, como dijo Gabriel, usar una velocidad adecuada en esta travesía, porque los expertos cometemos el grave error de asumir que nuestros interlocutores saben todos los términos y demás. Entonces voy a tratar de ser lo más clara posible y de referirme a ejemplos cercanos, pero me gustaría como compartir con ustedes esta travesía que ha sido para mí los últimos 25 años de Internet y definir en colaborativo qué van a ser los próximos 10. Básicamente es un gran reto para 35 minutos 40, pero Cartagena es un lugar que se destaca y Cartagena Digital ahora es un lugar que se destaca por la variedad de pensamiento y la apertura de pensamiento y las posibilidades que pueden salir de esta conversación. Entonces arranquemos. Y me gustaría apuntar a esto, al cementerio de la tecnología vieja, básicamente. A cómo era tan distinto como nos conectamos la primera generación que estuvo conectada, la primera generación civil, digamos, que estuvo conectada a Internet. La Internet que yo recuerdo y la Internet de la que me enamoré y la Internet que me hizo que me volcara en esta etapa de mi vida y desde hace 15 años en los temas digitales, era la Internet de creación, la Internet de posibilidades. Era una Internet que nos daba la oportunidad realmente es de la Internet de donde surgieron los gigantes tecnológicos de hoy. Cualquier chico, chica, en casa, con conectividad, con cierto conocimiento y con un ordenador, si su entorno alrededor le permitía, podía crear mundos, realmente. Era una Internet donde la innovación arrancaba desde pequeños espacios, desde pequeñas comunidades y se iba interconectando. Era una Internet hecha en casa, una Internet estática, una Internet donde el énfasis no era el extractivismo de datos y donde el énfasis no era el lucro. En paralelo a la Internet del e-commerce, la Internet de los negocios y la Internet militar y la Internet de vigilancia y demás, habían comunidades ricas que estaban y estábamos convencidas que esta transición digital iba realmente a cumplir la promesa que nosotros creíamos que era la democratización masiva del conocimiento, la promesa que soñábamos de conocimiento accesible para todos, posibilidades para todos, una Internet bastante, digamos, distante a lo que tenemos hoy. La promesa de democratización del conocimiento, la promesa de, voy a volver a compartir la pantalla, share. Las promesas que nos decían de que acelerar el conocimiento, mayor y mejor democracia, mayor transparencia, mejores diálogos, gente más informada, se desplomó, se cayó a pedazos realmente en términos de 10 años. La cúspide de esta energética democratización del conocimiento fue el 15M en Madrid y la primavera árabe, digamos, el 15M en España, que fue una cosa tremenda, y la primavera árabe, las primaveras árabes, Occupy Wall Street, todas estas cuestiones que se dieron en paralelo a las grandes revelaciones de Wikileaks hace 10 años, hace casi 11 años. Y el discurso era ese, o sea, toda la gente conectada y empoderada va a cargarse con dictadores, vamos a mejorar como nunca el acceso al conocimiento y todo va a estar mejor. ¿Y qué pasó?
todo está mucho peor que hace 10 años. Paradójicamente, los gigantes tecnológicos rompieron sus promesas. Los gigantes tecnológicos capturaron, secuestraron totalmente palabras como libre, abierto, compartido. ¿Compartido para quién y compartido para qué? Entonces, ¿qué pasó con nosotros de este lado? Nosotros de este lado creíamos realmente en este libre, abierto, interoperable y compartido. Y nos fueron encerrando y encerrando y encerrando en candados y en espacios cada vez más limitados y más regulados. De ser un campo abierto para todos, pasó a ser un parque. Y de ser un parque, pasó a ser un mall. Y de ser un mall, pasó a ser una caja. Y de ser una caja, pasó a ser un teléfono. La internet que tenemos. Y es muy interesante porque de un espacio abierto sin tener que pedir permiso, de posibilidades de creación, de posibilidades de interoperabilidad, se fue concentrando y concentrando y concentrando y concentrando el poder en pocos gigantes tecnológicos y se fueron reduciendo las posibilidades de la ciudadanía. Yo me conecté a los 14 años por primera vez a internet en una computadora pública que estaba en la escuela. La persona que se está conectando hoy por primera vez en internet, en mi país, donde todavía está la mitad de la población desconectada, la gente que se conecta por primera vez a internet hoy, lo hace en una pequeña pantalla, en un pequeño teléfono, que solo le deja acceder a una aplicación de mensajería. Así ha sido en los últimos 25 años la reducción de posibilidades. Porque solo podemos, y no son posibilidades, ha sido la restricción artificial de posibilidades y de segmentación de los accesos. Creo que uno de los momentos donde realmente se rompe con la promesa de Internet, la mayor ruptura de la promesa de Internet fue precisamente la migración del computador personal hacia el teléfono celular, el teléfono móvil. El teléfono móvil, aunque ustedes lo vean tan empoderador y tan inofensivo, y puedo grabar al policía que me está deteniendo, y puedo tomar fotos, y puedo hacer muchas funciones de cosas a las que ya tenía acceso afuera, tiene en su arquitectura y en su diseño un duopolio del mercado de aplicaciones. Hay unos grandes árbitros, imagínense, si ustedes quieren entrar en el mercado del teléfono celular, si ustedes quieren competir y quieren hacer algo en los teléfonos de todo el mundo, no era como antes, que solo en la internet del pasado, el campo abierto que les explicaba, era pones tu tienda y haces o una tienda de campaña o un castillo, lo que te alcance la imaginación. Lo que tenemos hoy y lo terrible de lo que tenemos hoy es dentro del teléfono, que es por el medio que se conecta a la mayoría del mundo, tienes que pedirle permiso a Apple o tienes que pedirle permiso a Android para hacer cualquier cosa ahí adentro. Ese es el primer filtro. El primer filtro es que es un espacio diseñado para la innovación comercial, no la innovación social, y es un mercado, un espacio que tiene como policías, como árbitros y como soberanos a dos empresas americanas, básicamente. Entonces, esa es la primera subyugación, digamos. La primera subyugación y la primera limitación y la primera sumisión es esos dos reinos, el reino Apple y el reino Android, son los que controlan la mayoría de teléfonos celulares del mundo. Es 2021 y no hemos logrado romper su duopolio y hacer un mercado más diverso donde las aplicaciones sean interoperables y donde haya un espacio donde la innovación crezca en lo social. Primer promesa rota de esa Internet de posibilidades. La segunda cuestión de tener estos aparatitos en el bolsillo todo el tiempo es la constante vigilancia y extracción de datos. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela, y muchos de ustedes probablemente eran muy chicos cuando eso pasó, la computadora se quedaba ahí. Yo podía salir a jugar, podía hacer lo que quisiera. No era una vida mediada por la tecnología en todos y cada uno de los momentos de mi vida.
Con el teléfono también surge la posibilidad de captura pasiva de comportamientos todo el tiempo. El teléfono solo necesita estar en el bolsillo para estar muchas veces sin que nos demos cuenta monitoreando todo lo que hacemos. Y lo tercero es también la mentira de las posibilidades de estar conectado, las posibilidades de estar la disminución de derecho a pesar del aumento en la sofisticación tecnológica. Cuando las primeras personas que nos conectamos a Internet teníamos este campo abierto. Las personas que se están conectando hoy y los chicos hoy tienen un ámbito muy reducido y cerrado de creación y es casi todo gratis. O sea, no hay hoy incentivos reales para gente que aporta con sus creaciones digitales un valor a la sociedad. Un ejemplo, y en lugar de correr por un campo libre, que me gusta mucho esa analogía, estamos en un lugar lleno de candados. Ingrese aquí, registre su nombre, registre su correo electrónico. O ingrese aquí por Facebook. Ingrese aquí solo si tiene una cuenta de Instagram. Ingrese aquí, pero acepte todas nuestras condiciones. Ingrese aquí, pero déjenos como paga, aunque el sitio sea gratis, todos sus datos. Y pasó otra cosa, que es una cosa muy terrible y frustrante. La Internet se segmentó geográficamente. La Internet a la que yo me conecté no tenía barreras geográficas. Mucha gente argumenta que, no, es genial porque la gente en España accede al contenido de España. Pero la magia de Internet sin fronteras y de poder viajar y acceder a mucho contenido es una posibilidad. Ese viaje digital que teníamos navegando ya no es una posibilidad desde hace muchísimo tiempo, porque todos los servicios y todas las aplicaciones y el teléfono le dicen al sistema, esta persona está en Cartagena, entonces no, a esa persona asumen, no le interesa lo que pasa en el resto del mundo y le vamos a alimentar y le vamos a dar solo contenido que esté cerca. La promesa de la internacionalización de nuestras mentes y experiencias y la conexión con gente de todo el planeta también se rompió. Y un ejemplo muy simple de esas promesas rotas es lo que está haciendo Mark Zuckerberg con WhatsApp. WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios y de una noche para otra, si a Mark se le da la gana, que es lo que está haciendo hoy en el medio de una pandemia global, puede decidir totalmente, de una forma totalmente arbitraria, sacar a la gente que no acepte sus nuevos términos y condiciones para esto. Aquí quiero llamar la atención a algo, y para reconocer también nuestro privilegio, algo que no nos damos cuenta. O sea, asumimos que todos estamos conectados a un Internet igual. En Europa, ustedes europeos, tienen dos barreras de defensa que no son suficientes para garantizar una democracia robusta y un futuro digital justo para la gente de Europa. Falta muchísimo aún, pero tienen dos componentes que son unas grandes victorias que vienen desde la gente y que se alcanzaron luego del trabajo exhaustivo de más de 10 años de activistas. Uno es la neutralidad en la red, que quiere decir que todos tienen acceso a la misma Internet y no se pueden privilegiar aplicaciones, privilegiar acceso a ciertos sitios sobre otros. Y la segunda es la Directiva General de Protección de Datos Personales. Eso les protege, por ejemplo, en estos cambios arbitrarios de políticas de privacidad, les protege a los europeos, pero no es un trato equitativo al resto del mundo, donde no tenemos aún estándares internacionales que nos protejan a todos por igual. Y aquí algo muy importante, y aquí me voy a saltar a la geopolítica, es cuáles son los vehículos. Y hablé en la primera parte de la experiencia personal y cómo se nos ha reducido al máximo las oportunidades y posibilidades de lo que hacemos en línea. Ahora me quiero referir acá, ya que me metí a hablar de Europa, a la foto grande de lo que pasa en la política internacional. Y lo que pasa en la política internacional hoy es una gran confrontación entre China y Estados Unidos, donde China y Estados Unidos
se están separando en temas tecnológicos y están confrontándose. Es una pelea de gigantes. Europa, se preguntarán, ¿dónde quedó Europa? Europa solo reina, como les expliqué en el apartado anterior, en regulación. Es el único ámbito en el que Europa compite y solo regulando su mercado hacia adentro y exportando algunas de las regulaciones, pero exportar regulación e imponer regulación es tan colonial como lo que hacía Europa en el pasado. Y es muy interesante en esta competencia de gigantes, porque uno se pone a pensar, ¿qué le queda a España? ¿Qué le queda a Europa? ¿Le queda o adherirse a un lado o adherirse al otro? Porque en la lógica de competir ya perdió la batalla desde hace muchísimo tiempo. Como les voy a hablar enseguida, no es únicamente una competencia por el futuro digital, es una competencia por el futuro, lo que se está jugando acá. Y es un espacio donde aún no hay una tercera vía y donde aún no hay un grupo alineado de países que planteen una Internet de democracia, de creación y de inclusión. Pero lo que se nos escapa muchas veces, y quiero que ustedes mantengan presentes, es que muchos de estos temas se regulan a nivel global y pasan completamente desapercibidos, porque en lugar de discutirse en los parlamentos nacionales, llegan a la discusión de los parlamentos nacionales muy tarde y llegan escondidas en paquetes llamados los Tratados de Libre Comercio Internacional. Entonces, es muy interesante que muchos de los temas que van a impactar su Internet, que van a impactar el futuro digital, no se discuten en el Parlamento Europeo y tampoco se discuten en el Parlamento, los parlamentos nacionales, y mucho menos en sus municipalidades. Se hace muy, muy, muy lejos de casa, en estas cumbres internacionales, en la Organización Mundial del Comercio y en otros mecanismos regionales y bilaterales donde se deciden normas que no podemos votar en contra, que se deciden en las más altas esferas y permanecen aunque cambien los gobiernos. El otro tema es también cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo hemos fallado en reconocer que a pesar de que se nos venda como servicio, la tecnología es una construcción colectiva donde estamos dando todo el tiempo desde este lado y donde el sistema que nos extrae no nos está dando casi nada a cambio. Cierto, los sistemas digitales que tenemos hoy son increíbles, sistemas digitales que me están permitiendo hoy conectarme con ustedes en su casa, con una imagen tan perfecta como la mejor televisión que tenemos, transmitido a muy bajo costo. Todos dirían, la verdad está sirviendo y está sirviendo bien y está cumpliendo una función social y demás. Y social y función social es un término al que me quiero referir porque no nos pertenece. Toda la infraestructura digital crítica está concentrada en las manos de menos de 10 empresas. Y esa es una reflexión importante porque de la misma manera que antes los grandes estados concentraban todas las funciones sociales críticas y podían cortarlas de un día a otro si se les daba la gana. La misma manera, una o dos jurisdicciones están concentrando un montón de funciones que van más allá, solo mensajería, comunicación o redes sociales. La Internet básicamente no nos pertenece y la Internet básicamente no está... pero la Internet básicamente es algo que nosotros construimos día a día con nuestra interacción constante. Y aquí está una ecuación interesante porque los programas de pocas jurisdicciones, de pocos países, se hacen más ricos y más ricos y más ricos, más perfectos con nuestros datos y a cambio cada vez perdemos más y más y más las posibilidades de desarrollar tecnologías similares localmente. Y el problema con la tecnología es que no es que una talla nos quede a todos, es que a tecnología desarrollada en masa tiene dos efectos. Uno es un efecto homogeneizante, donde muchos aspectos aquí que estamos hablando de cultura quedan completamente sepultados y borrados y van a ser completamente desapercibidos por las nuevas generaciones.
Por ejemplo, vamos a terminar hablando un idioma castellano estandarizado. La forma en que corrigen automáticamente los textos también está estandarizada y sabemos muy bien que cuestiones como un idioma es una nación y cada variante de cada idioma tiene particulares culturales, sociales, históricas y demás que la tecnología no está capturando. Lo otro es, sabemos que esta tecnología y que alimentamos cada día con nuestra constante interacción. Es también una forma de dominación cultural, social. No hay esfera que se escape a todo esto. Los aspectos a mí que más me preocupan, que me preocupan de gran manera, es la penetración que tiene la tecnología en el Estado y la penetración que tiene los gigantes tecnológicos en sectores sociales. En la pandemia vimos básicamente una privatización, de hecho, de todas las plataformas de educación pública. Si todos los datos de todos los niños, de todo el mundo van a los gigantes tecnológicos, ahí va el futuro. Entonces ahí también es la reflexión, porque nuestra actitud respecto de la tecnología está diseñada para volvernos adictos. Está diseñada para extraer el máximo de nuestro tiempo y de nuestra atención. Y a mí no me gusta para nada echarle la culpa a la gente, decir tienes que tomar una dieta digital y tienes que dejar la computadora y tienes que estar así todo el tiempo al teléfono. Lo que tenemos que atacar es que de una manera deliberada sea la única tecnología y la única posibilidad tecnológica a la que tengamos acceso, la que está diseñada para la adicción, para la vigilancia y para el control. La tecnología debería ser otra vez esa tecnología de posibilidades. Las funciones que estas tecnologías extractivas y diseñadas para que estemos todo el tiempo así y que estemos todo el tiempo interactuando con ellas para volverlas más inteligentes mientras nos volvemos más tontos, ese diseño no tiene por qué ser el único diseño y ese modelo económico no tiene que ser el único prevalente. Y ese es uno de los puntos más importantes que quiero hacer esta noche. Pero sigamos. No es únicamente una cuestión, eso vimos lo que pasa en el norte global, donde hay más aparatos conectados a internet que personas muchas veces en una casa. Estamos también hablando de que la tecnología no está en vacío y la tecnología impacta de manera desigual otras partes del mundo. Y lo que está pasando en el norte es un extractivismo de datos y una sujeción y una colonización terrible, pero lo que está pasando en el sur global es absolutamente brutal, porque así como dice la académica americana Shoshana Zuboff, toda tecnología que puede ser utilizada para vigilancia y control va a ser utilizada para vigilancia y control. Y lo que está pasando ahora es que vidas muy precarias, trabajos muy precarios en el sur global, están siendo sujetos a niveles de vigilancia en la fábrica, a niveles de conteo, de sensores, el espacio laboral se está volviendo un infierno, donde ni siquiera pueden tomar una pausa y hablar con el vecino, donde cada movimiento del trabajador es monitoreado terriblemente, donde el conformismo es la regla y donde la posibilidad de hacer un sindicato, de organizarse, de simplemente ser humano y no ser prácticamente un robot de carne y hueso, se ven completamente eliminadas. A esto también se combina la capa del extractivismo de recursos naturales, esa obsolencia programada de nuestros aparatos. ¿Por qué tenemos que cambiar cada 18 meses aparatos? ¿Qué impacto tiene eso en nuestro planeta? ¿Por qué no podemos tener ordenadores que nos sirvan 10 años? ¿Por qué hemos diseñado esta gran nube de chatarra tecnológica donde cada pieza tiene una historia de un minero explotado en el sur global? Esa es parte de la reflexión que tenemos que hacer también con nuestra relación a la tecnología. Y yo me declaro culpable totalmente. O sea, me puse a pensar, en los últimos 10 años he tenido 5 ordenadores distintos. Y muchos no hay ni siquiera en muchas partes la infraestructura para reciclaje. Entonces,
un ciclo de consumismo, extractivismo y extractivismo de datos y explotación desigual en distintas partes del mundo. Y una pregunta interesante ¿es la primera colonización, estamos ante la primera colonización de Occidente? O sea, es una colonización donde corporaciones de Estados Unidos están imponiendo valores, lenguaje, sistemas, mecanismos, arquitectura, infraestructura, modos de ver el mundo a Occidente. Esa es una pregunta bastante, puede ser choqueante porque muchos europeos aún tienen una autoimagen de ser la cúspide intelectual y la cúspide de desarrollo que jamás ha visto la humanidad y pensarse sujetos a nuevos sistemas que no pueden gobernar y a nuevas formas en las que no tienen ninguna voz, puede ser perturbador, digamos. Pero es una provocación que quiero hacer porque Europa no está, y voy a parar acá la presentación, Europa no está liderando la tecnología. Europa no está fácilmente regulando la tecnología. Los europeos están interactuando intensamente y alimentando y perfeccionando tecnologías que no le pertenecen ni están hechas para reflejar valores europeos. Y ¿qué decir? Los pequeños intentos que hay de soberanía tecnológica a nivel europeo ni siquiera se comparan en inversión, en cobertura y en capacidad a lo que está pasando en China y en Estados Unidos. Pero más aquí y más del lado industrial y más de la foto esta de lo que pasa alrededor del mundo, mi pregunta es, ¿vamos a estar siempre oponiéndonos a cada vez aparatos más pequeños que son a su vez cada vez más intrusivos en nuestras vidas y más extractivos de nuestros comportamientos? Vamos a limitarnos a temas como privacidad o protección de datos personales o reconocimiento facial, a temas nicho, o vamos realmente a tomar una reflexión profunda al punto en el que llegamos y decir, hasta aquí llegamos, este es el momento de unirnos globalmente y proponer una agenda digital distinta. Porque la conclusión a la que yo he llegado en mi investigación es, número uno, si nos queremos subir al auto de la competencia, nunca, no hay una posibilidad a este punto de una tercera fuerza que alcance y rebase lo que está haciendo China y Estados Unidos. Y segundo, no queremos eso, realmente no queremos eso. Como ciudadanía, sabemos que la concentración de poder y la concentración de ambición nunca ha llevado a mejores democracias y nunca ha llevado a mejor bienestar para la ciudadanía. Cuando hemos visto estas grandes competencias de imperios, en este caso imperios tecnológicos, en el pasado, cuando hubo pelea de imperios, ha habido un alto costo humano, un alto costo natural, un alto costo social. Creo que lo que nos toca, y es el planteamiento de Cartagena Piensa, para que pensemos juntos, es, podemos tratar de volver atrás a ese espacio abierto, a ese campo fértil donde todos teníamos la oportunidad de colaborar y contribuir con algo. Podemos reclamar los bienes comunes digitales y la tecnología como una infraestructura pública que sea gobernada por y financiada por el colectivo. Podemos pensar en un modelo paralelo digital que no necesariamente compita con, pero complemente estas esferas. Por ejemplo, una plataforma común de educación digital manejada desde lo local, que no esté manejada por grandes corporaciones, que respete la privacidad de los niños y permita innovación descentralizada. Podemos imaginar futuros digitales distintos. Podemos, a la par del Netflix, que todo el mundo está prendido, podemos pensar en hemerotecas digitalizadas, por ejemplo,
que nos permite, imagínense la maravilla que sería tener bienes sociales comunes digitales, que imagínense las posibilidades a las que hemos renunciado. Era algo que hablábamos con tanta ilusión en el inicio de los 2000. Imagínense todas las hemerotecas del mundo digitales abiertas. Imagínense poder rescatar y compartir a través de Sin Fronteras, utilizando las conexiones digitales, o si me vuelvo al barrio, imagínense qué lindo sería si pudiéramos poner, así como compartimos ciertas cosas en el vecindario, pudiéramos poner nuestros sistemas de comunidad a comunidad para compartir archivos digitales. Las posibilidades de co-creación, las posibilidades de un futuro digital democratizado y que nos pertenezca y que podamos, donde seamos soberanos y donde podamos tener posibilidades de dar, recibir, compartir y crear. Eso es lo que yo estoy reclamando. Eso yo creo que la infraestructura que tenemos hoy con los teléfonos y la siguiente con la Internet de las cosas está cada vez más centrada en datos y menos centrada en las personas. Y el pacto, este pacto, nuevo pacto digital, es un pacto transversal que yo lo imagino empezando desde lo local y alcanzando y solucionando otros problemas que nos ha traído la concentración de poder y la centralización de los flujos de información. Problemas como la desinformación, la polarización. Entre más nos metieron a esa Internet, de una Internet unitaria que tenemos hoy y a estos aplicativos hiperpersonalizados que no saben, que quieren saber todo de nosotros, pero no nos dan nada de valor, sino que se llevan todo y nos devuelven basura, es lo que, está impactando no solo elecciones, democracia y demás, está impactando cuestiones como salud mental, salud psicológica, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué ruta miro yo para esto? O sea, creo que no basta con regular. Tenemos tenemos que girar y volver a reclamar poquito a poquito el espacio para innovar y para la creación. Y tenemos que pensar, imaginar realmente en una Europa y quizá una España liderando lo que le llama mi colega Juan Ortiz Freuler, el movimiento tecnológico no alineado. No nos queremos ir del lado de Estados Unidos ni del lado de China, no queremos tomar partido. Queremos diseñar una tercera vía digital. Y yo creo que es totalmente posible. Y si pienso, por ejemplo, en España y si pienso en Cartagena, concretamente, ¿cuándo fue la última vez que le dimos espacio y tiempo a los jóvenes para decirnos cómo imaginan la tecnología y darles las herramientas para que nos prototipen esa tecnología que imaginan? Hemos dejado, estamos a punto de perder la generación que va a tener que tendría las claves para salvar los problemas en los que estamos. Si los dejamos en el TikTok y en esta Internet extractiva, en que dejen todo su potencial y toda su imaginación ahí mismo, si no creamos espacios, no solo para el discurso, sino para esa creación digital, vamos a abandonar las posibilidades que nos entregaba tan generosamente esa Internet del pasado. Y realmente creo que no es este nuevo pacto digital, este nuevo planteamiento, tiene que partir de una ruta positiva. Y eso es lo que nos falta, porque decimos no a la vigilancia, no al control corporativo, no a Mark Zuckerberg, no. Pero ¿con qué vamos a reemplazarlo? Y esa es la tarea que tenemos que discutir hoy y que me encantaría discutir con ustedes. ¿Cómo nos imaginamos un futuro diferente? ¿Cómo vamos a financiarlo? ¿Quién lo va a diseñar? ¿Cómo lo vamos a co-crear? ¿Y qué reglas vamos a aplicar?
Una vez tengamos esa hoja de ruta, que puede empezar desde lo local y luego elevarse a distintos puntos, o puede simplemente ser el futuro paralelo digital de Cartagena, qué sé yo. Una vez tengamos la utopía, una vez tengamos ese sueño, el siguiente punto es empezar a construirlo. Así nos movemos de un espacio de resistencia a un espacio de imaginación, de creación y de posibilidades. Esa es mi ambición, lo creo posible, tenemos todos los elementos, tenemos a la mejor gente y tenemos la urgencia porque no es una crisis aislada, es una crisis que se da y que puede tener muchas claves de la solución a la crisis tecnológica, a la crisis climática y la política que estamos sufriendo. Bueno, me quedo acá y abierta para preguntas, comentarios, provocaciones, cuestionamientos y diferencias. Muy bien, Renata, muchas gracias por tu intervención. Voy a leer os animo a todos y a todas a que vayáis planteando preguntas a través de la aplicación del botón de pregunta de Zoom. Hay ya una pregunta, yo tengo 2 o 3 también ahora en reserva para plantearte, pero que hay una pregunta de Luis que yo creo que es un poco la gran pregunta, ¿no? Es decir, ante este panorama, ¿cuál es la salida, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles pueden ser las palancas para una alternativa más justa y sostenible? Si es posible o no la desobediencia digital. Es totalmente posible y es la desobediencia a la que yo invito es una desobediencia práctica y lúdica. O sea, no tiene por qué ser siempre estar enfrente con el cóctel Molotov en la protesta. Una forma de resistencia práctica y lúdica puede ser aprender a volver a almacenar nuestros archivos digitales. Todo está en una nube que está en alguna parte en Estados Unidos, básicamente, incluida esta conversación posiblemente. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué tal si volvemos a requiere un poquito de inversión, pero nada es tan caro como un teléfono móvil, por ejemplo, para comparar? Pero con un ejemplo muy sencillo, muy práctico, muy de barrio, es con mis vecinos del edificio. Pusimos en común todos nuestros archivos digitales en un microservidor propio. No se imagina, sin tener que pagarle al Spotify. Y como vivimos un montón de gente de muchas partes del mundo, nos podemos conectar con el Bluetooth a un colectivo de bienes comunes de música buenísimo, buenísimo. O sea, es un ejercicio de resistencia a las plataformas corporativas de Spotify y del YouTube, que muchas veces sustituye a la radio, ¿me entiendes? Otra cosa a nivel local, por ejemplo, que en Barcelona está el Wi-Fi, el wifi.net, o sea, cómo podemos realmente hacer una infraestructura de Internet, de conectividad, que incluya a todos y que la manejemos como colectivo y que la manejemos como comunidad. Pequeñas formas de resistencia creativa y de generar y de instalar en esa idea de bienes digitales comunes. Otra cosa es realmente apoyar la innovación local. Creo que, y eso se puede hacer por las reglas de contratación de los municipios, del Estado, pero también practicarlo localmente, porque creo que nos vemos tentados por precio, conveniencia, muchas veces a la opción más barata que está cada vez más lejos de nosotros. Y creo que si no compramos local, así como es con la comida, con las verduras y como demás, si no, por ejemplo, para tu página web, qué bonito es tener a un desarrolladora de tu comunidad ayudándote a armarla, por ejemplo, o almacenar nuestras páginas web en en el punto .es o ¿me entiendes? Son pequeñas cuestiones, pequeños gestos de consumo dando preferencia a lo europeo y a lo local.
Lo segundo, creo que hay que ser muy críticos en... hay que hacernos cada vez lo más difíciles cuando estas grandes plataformas nos cambian los términos y condiciones. Creo que se las damos muy fácil. Cambiaron los términos, ni los leemos y decimos que sí a todo. Y aquí el tema no es solo nosotros en las acciones individuales, sino que también decirles a las autoridades que actúen. O sea, están empezando ya las autoridades de competencia a actuar en protección a los consumidores, pero esa es la esfera de consumo y la esfera comercial. Creo que tenemos que ser cada vez más insistentes en presupuestos disponibles para innovación social digital. Creo que si nos pusiéramos a hacer un archivo colectivo de a dónde se van los fondos públicos, se van a los gigantes tecnológicos. ¿Qué pasa si pasamos nuevas reglas para que cierto porcentaje de esos fondos se vayan a las comunidades, a las universidades y a la gente para contribuir y desarrollar las piezas de tecnología que la comunidad necesita? Lo último es el diseño colaborativo de las tecnologías. Creo que es algo que yo estoy haciendo en Stanford para los temas de inteligencia artificial y que me emociona mucho. En lugar de que en un laboratorio de computación cerrado hagan el sistema de protección social, inteligencia artificial, que va a hacer todo más fácil y más rápido para llevar las ayudas de COVID, por ejemplo. ¿Qué pasa si me siento e invito a un grupo multidisciplinario de la comunidad, a los doctores que trabajan ahí, trabajadoras sociales, a la misma comunidad que va a estar beneficiaria y vemos qué realmente necesito de ese sistema, cómo lo voy a diseñar, cuáles son los riesgos de dejar a gente fuera? ¿Qué tal si el punto de partida del diseño de tecnología, de la tecnología que va a estar puesta al servicio público, si el punto de partida es la gente y la comunidad a la que va a servir? Y también los últimos en aprobarla, en revisarla y en auditarla son las mismas comunidades que lo van a recibir. ¿Cuántas veces no hemos estado ante una computadora que nos dice que no? Y un sistema arbitrario al que no le podemos gritar. O sea, eso es lo que tenemos que evitar. Un futuro donde le gritemos a una computadora que lo único que va a hacer es grabar el grito y auto desconectarse, ¿no? Tenemos que recuperar nuestro control y no solo control en los términos y condiciones que alguien más dicta en California, sino recuperar el control de todo el proceso tecnológico, porque al final del día, especialmente la tecnología que sirve al sector público, son nuestros impuestos y son nuestras vidas que está mediando. Sí, hay una cosa que quería preguntarte en relación a lo que señalabas y me ha hecho recordar que hace un par de décadas podíamos acceder a múltiples repositorios en la web en los que se aportaban y se registraban experiencias colaborativas muy interesantes por parte de gente muy diversa en muchos sitios del mundo. Todo esto estaba, pues, sobre todo en un entorno de código libre, ¿no? de PHP, del entorno Linux fundamentalmente. Y lo que hemos ido viendo en estos últimos años es que todo eso se ha como diluido, ¿no? Es decir, como que es posible que siga estando en algún sitio, que siga habiendo gente que esté haciendo colaboración y aportaciones de experiencias colaborativas, pero es como si estuviese diluido, ¿no? También es verdad que a lo mejor estamos tan embuidos, tan invadidos por lo que es en las plataformas de redes sociales y los sistemas más o menos estandarizados que nos imprime las tecnologías de la información, que nos hace, digamos, perder no ya solo la opción de poder hacer eso, sino incluso la motivación de buscar ese tipo de repositorio y recursos, ¿no? Lo digo porque ahí sería bueno, creo yo, saber si hay alguien, algunas entidades, algunas ONGs, etcétera, que intentan recuperar y poner en común y difundir al máximo ese tipo de espacios de experiencias realmente singulares. Mira, voy a ser controversial con esto porque las comunidades de software libre
yo las acompañé desde su creación. Yo desde que tenía 17 años estaba como metiéndome, aunque hago código muy simple, siempre me ha fascinado y siempre me fascinaba este proceso colaborativo de contribuir horas de tu tiempo, a estar contribuyendo a algo creado en común a la comunidad. Pero la realidad es la precariedad y la pobreza de la gente joven. O sea, si hoy puedes conseguir un trabajito en repartidor de comida o haciendo un pequeño trabajito de código o la plataformización del trabajo precario y esas posibilidades de esos pequeños trabajos que te dan cierto dinero junto a las políticas de austeridad que realmente sacaron todo el jugo a los apoyos sociales de jóvenes que había, tiene mucho que ver con la caída de las colaboraciones a código abierto. El tema es que siempre cometimos un error. Juntamos código abierto con trabajo gratuito, ¿me entiendes? Que son cosas completamente distintas. No hay incentivos hoy para escribir código abierto y puesto en común. No hay no hay como la fundación, no hay fondos sociales o públicos que incentiven a la gente a ser remunerada justamente por el tiempo, trabajo y dedicación que ponen en esto. Y el contraste es a los realmente buenos desarrolladores y desarrolladoras. Se los come Silicon Valley porque ofrecen salarios increíbles y ofrecen también posibilidades en ese mundo corporativo, de crecer los gigantes, pero ser retribuidos. Entonces, creo que código abierto, tenemos que crear incentivos para que esas plataformas sociales existan. Y creo que voy a ser muy controversial acá. El punto es, las plataformas y las alternativas existen y hay muchas. Lo que no ha habido es la migración a esas plataformas, ¿me entiendes? Y yo creo que la mayor falla es una falla regulatoria de no mandar la federación de estas redes. Porque el problema es que, imagínate si yo tengo Signal y tú tienes Telegram y podemos hablar entre nosotros. Imagínate si no tengo que estar obligada a estar en el gigante tecnológico para poder tener el efecto de red y el efecto de escala que quiero conseguir. Esa es una de las cosas que se puede lograr con regulación únicamente, con regulación de estándares, ni siquiera regulación al nivel de estándares. En las carreteras todos respondemos a mismas reglas y todos los autos más o menos responden a los mismos estándares y circulan. Lo mismo debería ser al nivel de aplicativo. Y el otro tema es también un tema de voluntad política, porque no hay gobierno, incluido el gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, no hay gobierno en el mundo que no esté usando los canales de Silicon Valley para comunicarse con sus ciudadanos. Y yo ponía el ejemplo de México. Con México yo tuve una conversación muy interesante porque es uno de los países que tiene tanta gente, ¿me entiendes? Tanta gente, que si solo el Estado tuviera la voluntad política de decir, creamos el Twitter gubernamental, el equivalente a Twitter gubernamental, y todo el aparato estatal, que es gigantesco, se va a comunicar con los ciudadanos por medio de esta vía, el efecto del network, el efecto de la red, de llevar a usuarios, de sacar a usuarios para comunicarse con sus autoridades de las redes de Silicon Valley hacia redes propias, federadas y localizadas en el país, tiene un efecto tremendo. Y creo que esa es una de las medidas interesantes y súper controversiales, porque erróneamente la gente asocia libertad de Internet con concentración de poder en las pocas plataformas de comunicación en las que hemos concentrado toda nuestra interacción y que filtran realidades para nosotros, que es otro tema, la curación de contenido, y es otra de las manifestaciones de colonización que estamos siendo víctimas de, porque ya, que es un punto importante, y perdón que me extienda tanto en esta respuesta, pero es un punto muy importante,
Antes tú tenías el control de la página que pasabas en el diario y tu compañero o compañera al lado tenía acceso al mismo periódico. Hoy son realidades hiperpersonalizadas donde alguien pasa la página por ti y decide remover y reemplazar piezas de noticias en lo que lees, aunque estés en la misma casa y aunque estés accediendo al mismo medio. Entonces, estas realidades filtradas y estas dietas informativas a las que estamos sometidos han provocado que, a pesar de tener más acceso a conocimiento, a información que nunca antes en la vida, estamos bombardeados por esta pluralidad de realidades donde todo el mundo cree tener la respuesta correcta y está expuesto a información completamente distinta. Has hecho mención a la necesidad, digamos, de un cambio político también en relación a estos temas, ¿no? Patricio, por ejemplo, nos lanza la siguiente cuestión, ¿no? La siguiente pregunta, que es también una cuestión bastante lógica. Dice que para que ese cambio deseable fuera posible, lo primero debería ser identificar un programa, un proyecto viable en positivo, como tú has expresado también antes en tu charla, que aún no se visibiliza bien y construir un sujeto social que lo impulse hasta convertirlo en una propuesta política que sea recogida por los actores políticos, ¿no? La educación, por favor, pensemos en los niños de menos de 10 años. Esa es mi misión, salvarles. O sea, tenemos que recuperar el futuro digital de esa generación, de los niños chiquitos de 0 a 10 años hoy. Si hacemos ese nuestro grupo objetivo y si recuperamos la manera en que se enseña la tecnología, la manera en que se aprende la tecnología y la tecnología que se impone en ellos, creo que esa es la apuesta, porque para nosotros es un poco tarde. Y pensar en una generación que en 10 años más va a estar entrando al mercado laboral, va a estar entrando a mitad de las carreras universitarias o entrando a las universidades y llegue con otra mentalidad instalada y llegue con otro set de habilidades instalados y sin ser indoctrinada y sin decirle a una hoja de cálculo Excel o a una búsqueda de internet, googleemos esto, creo que será, ¿me entiendes? O sea, Sí, sí. ya incorporamos productos americanos en nuestro lenguaje como las únicas posibilidades. Entonces, creo que una reforma del sistema educativo y una resistencia a un sistema educativo digitalizado basado en vigilancia, control y extractivismo de datos de los niños. Esa es la pelea que tenemos que dar. Es una de las peleas más importantes que tenemos que dar ahora, porque es la base de una masa crítica y la base de una resistencia real con posibilidades creativas y de reemplazo. Sí, pero permíteme que insista, es decir, sin dejar de lado y sin dejar de destacar la importancia que tiene el ámbito educativo, yo creo que la línea de la pregunta que hacía Patricia era un poco más en cuanto a nosotros como ciudadanos y para forzar cambios políticos, da la impresión un poco de que estamos, digamos, una sensación de negatividad, ¿no? Es decir, es imposible salir de esta extracción de datos personales, es imposible salir de esta dependencia de las empresas de Silicon Valley. Has planteado, oye, vamos hacia lo local, bien, pero sigue faltando, creo, y por ahí creo que va también la pregunta de Patricio, esos referentes de proyectos globales que vayan en esta línea, que permitan marcar, digamos, unas vías de actuación que sean, por ejemplo, eficaces de cara, por poner un ejemplo, a una nueva regulación de la tecnología, de la digitalización de nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí les tenemos que dar el hombro y apoyar muchísimo, porque se vienen las batallas más grandes a las autoridades de competencia, que ya vieron a los gigantes tecnológicos y quieren desmantelarlos.
en abuso de posiciones dominantes de mercado y demás. Y Europa eso sí que lo está liderando Europa. Creo que en una agenda positiva es pelear el derecho que tenemos a que no hayan actores tan poderosos en un mercado que supriman toda competencia posible. Y se vienen casos en los próximos 5 años, casos duros del tema. Y en una rara circunstancia, al parecer, la administración de Biden ha puesto a gente muy capaz al timón de esta agenda y puede que sea posible. Y a los gigantes tecnológicos se les toma por tema de mercado, pero también por tema de solidaridad fiscal, porque casi no pagan impuestos. Entonces hay que tasarlos y hay que destazarlos, básicamente hay que fragmentarlos. Y creo que la federación o sea, aprovechar la riqueza que tiene ahí sí Europa en posibilidades de colaboración a través de fronteras. Yo creo que Europa tiene toda la capacidad técnica, pero le ha faltado el músculo político para dar los apoyos que merece el sector tecnológico y sobre todo el sector tecnológico social. Si se compara, hay que presionar políticamente y tiene que estar en la agenda del partido por el que votemos el comprometer fondos públicos a la innovación social digital. Porque lo que pasa es, por ejemplo, crisis de COVID, todos los gobiernos terminaron dándole los contratos a Palantir o a otras compañías americanas. ¿Por qué? Porque no ha habido el equivalente, porque no ha habido los incentivos suficientes para las compañías locales. Hay una cosa que en cierta manera también quisiera vincular a esto último que estás comentando, y es qué juego va a tener y el valor que le vamos a ir otorgando, no solamente los ciudadanos, sino también las instituciones públicas, a los derechos digitales, ¿no? Es decir, en general el valor de estos derechos pues, puede residir en crear un marco general que motive a desarrollar pues, una digitalización positiva, ¿no? En vez de esta digitalización extractiva y negativa que estamos sufriendo, ¿no? Pero aparte de las cuestiones de incentivos económicos y también políticos en general, ¿cuáles serían los mecanismos de evaluación de estos derechos? Porque si no se tiene claro cómo evaluar la digitalización positiva, por ejemplo, ¿no estaríamos también a merced de nuevos riesgos digitales? Mira, yo le quitaría el apellido digital. Son derechos. Y el marco universal de protección de derechos es bastante robusto y bastante flexible. Y nuestras constituciones también lo son. Lo que nos ha faltado, yo creo que ha habido un desfase generacional donde las autoridades que interpretan la ley o que aplican la ley o que hacen la ley creen que agregarle el apellido digital como que actualiza el derecho, pero realmente lo que tenemos que hacer es principios como la no discriminación, la inclusión, el competir con reglas claras, el servir a las personas, proteger la salud pública, proteger la seguridad y demás, está en nuestras constituciones. Yo creo que lo importante es que la gente conozca que porque el medio cambió y porque las circunstancias el medio para acceder a sus derechos o para ejercer sus derechos cambió, eso no cambia el marco de protección de derechos. Entonces es una actualización más bien en la aplicación de derechos que expandirnos a derechos nuevos. Eso sí, eso es en general. Eso sí, estoy de acuerdo contigo que hay ciertos temas en los que ese marco universal se queda corto y ciertos temas en el que otros marcos internacionales que no son de derechos fundamentales, como el tema de los tratados internacionales, chocan. Por ejemplo, un ejemplo concreto, y es un derecho que está siendo abogado y peleado en la Unión Europea hoy, el derecho a saber qué está pasando dentro del algoritmo, de esa caja negra que no puedo auditar, de esa caja negra que dicta si yo tengo derecho a una pensión o no, o una vacuna hoy o no.
Y esa sí que es una expansión de derechos, donde tenemos que elevar de categoría ciertas cuestiones para saltarnos la barrera que secretos comerciales o ese tipo de normas previas ha impuesto en nosotros. Entonces, es una combinación de 80% aplicar los derechos que ya tenemos hoy, independientemente del medio en el que se apliquen, y acceso a la justicia, todo eso. Derechos del niño, derechos de la familia. O sea, es muy interesante cómo se piden nuevas cuestiones a cosas que ya tenemos. Y el 20% sí es esa brecha de las nuevas cosas que no sabemos, manipulación de, por ejemplo, emociones por exposición a cuestiones en redes sociales, el tema de los efectos que tienen los algoritmos, o sea, las imágenes a las que una adolescente está expuesta y que la llevan a tener un trastorno alimenticio, un daño directo, ¿me entiendes? O sea, esos aspectos no regulados, donde la clave va a ser la interdisciplinariedad del abordaje de estos temas, porque vamos a necesitar equiparnos de evidencia y vamos a necesitar activar a autoridades y a actores que intuitivamente no serían digitales, ¿me entiendes? Las autoridades de protección a la infancia, autoridades de salud pública. O sea, ¿me entiendes? Entra, lo digital ya está en todo el ADN de todo. Entonces, la especialización, o sea, hiperregular una pequeña área tiene sentido en ese 20%, pero en el 80% es porque sea digital no estás exento. Y el que esto sea digital no quiere decir que no te apliquen las mismas normas. Muy bien, hay varias preguntas. Por ejemplo, Rubén acaba de hacer la pregunta de cómo se podría competir con los grupos de presión logística de las grandes tecnológicas para poder tener opciones de desarrollar una digitalización positiva de raíz social y local. En un proceso de concentración de poder acelerado de las grandes corporaciones tecnológicas, ¿cuánto tiempo nos podría quedar para poder aspirar a cambios en lo que se refiere a democratizar la tecnología? Esto daría pie para otro seminario, ¿no? No, Caín y Abel, no, Caín y Abel, no, David y Goliat, David y Goliat. Estaba hablando en una charla, maestros de Valencia, eso me decían, pero ¿cómo podemos salvar la educación y tal? Mira, tenemos que hacer ese montón de piedritas que se tiran al gigante, ¿me entiendes? Y creo que las piedritas que se tiran al gigante tienen que ser de dos tipos. Primero, esas de pelea y decir, no, mira, estás haciendo un daño, no estás sirviendo a nuestras comunidades, estás provocando daños de todo tipo, extractivismo y demás, no nos estás respetando y tu producto está causando mucho más mal que bien y dejándonos sin estas posibilidades, pero también ejemplos positivos. Y un ejemplo que a mí me encanta, por ejemplo, concretamente es la comunidad maker. No sé si tienen una comunidad maker en Cartagena, pero son todos esos chicos haciendo pequeños robots con cosas muy baratas. Volver a depositar en las manos de los niños, o en las manos de los padres, en las manos de los abuelos, la posibilidad de crear. Solo devolver aún a pequeña escala, esa posibilidad de crear tecnología, entender cómo está hecha, crearla y hacer algo con ella. Tiene un efecto empoderador tremendo. Y creo que es un poco lo que pasó con la industria alimentaria y la comida, ¿me entiendes? Cuando empieza esa gran industrialización y la McDonaldización de la comida de toda la gente. Y cómo en muchos países en los últimos años se ha recuperado el gusto por hacer recuperar el gusto por la comida local, hecha por la gente, que se sabe dónde creció, que se sabe cómo se hace. Un proceso similar creo que tiene que pasar con la tecnología para cuando te digan sí, pero te estás quejando de que estos gigantes tal, y cuál es tu propuesta y cuál es el reemplazo, ¿me entiendes? Creo que ustedes en Europa tienen la suerte de tener equivalentes igual de buenos. Y sí entendemos el lado político de todo esto.
entendemos que la transición a proveedores europeos, a proveedores comunitarios, es tan necesaria como esa oposición a esos grandes lobbies. Y creo que es una de las pocas áreas donde el sector privado local, que usualmente en temas ambientales, en otros temas mucho más difícil, el sector privado local puede ser un aliado en lugar de ser un adversario. Entonces, sobre todo estas compañías y se puede hacer un frente bastante interesante donde todos tienen algo que aportar para ello. Muy bien. En el mismo marco de esta clase de preguntas bastante generales, globales, pero también incisivas, David nos plantea lo siguiente. ¿Crees que existen respuestas modernas a estos problemas modernos o la respuesta está aún en el viento, como diría Bob Dylan? Y si no es así, ¿desde dónde se están pensando estas respuestas? Mira, una respuesta concreta a eso no es una respuesta tan moderna, pero es una realmente en el movimiento de los países no alineados. Hemos encontrado mucha de la gente que trabaja en estos temas una respuesta porque el multilateralismo todavía es de alguna manera como se gobierna el mundo. Y la mayoría de países en número puede girar las reglas del juego a nivel de la Organización Mundial de las Telecomunicaciones, la OMPI y otras esferas. Y creemos que una respuesta de los países del resto del mundo combinado con Europa, una respuesta política, una agenda positiva política y de colaboración, de cooperación y de transferencia de tecnología, puede ser la vía de salida de este problema, porque indudablemente Europa puede ser soberana tecnológica, sin depender de China, sin depender de Estados Unidos, salvo ciertas materias que ya están trabajando de microprocesadores y otras pequeñas dependencias que tiene, pero eso no aplica para el resto del mundo. Entonces es la soberanía tecnológica europea con el mercado que se abriría en el resto del mundo, si se da en términos de cooperación, colaboración, respeto a los derechos fundamentales y a las democracias, creo que sería una vía interesante para redemocratizar y restablecer un equilibrio tecnológico mientras los gigantes se matan entre ellos. Muy bien, si llevamos el tema a la situación un poco más vivencial, más experiencial de la gente, ahí nos encontramos una pregunta como la que realiza Mercedes. ¿Cómo se combaten los derechos contra la publicación en general y toda aquella que potencia las adicciones, el juego, la violencia, la competitividad que tanto daño está haciendo, sobre todo en los jóvenes y en los menores? A mí me gusta mucho verlo, tomar casos ejemplares. Eso me lo aprendí cuando estaba en litigio estratégico. El litigio estratégico, allí me pongo el sombrero de abogada. El litigio estratégico es buenísimo para educar. Por ejemplo, si nos vemos al tema de algoritmos diseñados para generar adicción en videojuegos o en adicción en redes sociales o impacto en autoestima por Instagram o ese tipo de cuestiones, son cuestiones que se pueden pelear con casos ejemplares y esos casos ejemplares luego abren brecha. Si el juez te lo rechaza, es noticia. Y puedes hacer la noticia de que la jurisdicción todavía no está preparada para tratar estos temas, y luego todo el rechazo del caso y la apelación del rechazo se vuelve una campaña educativa donde tienes las cámaras y los medios para explicar el punto que querías hacer. Si la justicia te acepta el caso, genial, porque tienes toda la oportunidad de todo el litigio en el que esto pases para explicar el tema a detalle. Si ganas, ganas. Si pierdes, ganas. O sea, el proceso, el litigio estratégico es estratégico porque te permite
llamar la atención del público y llamar la atención de las autoridades a un tema que importa mucho. Entonces, y es algo que creo que que realmente puede generar una sinergia entre academia, entre sector social, entre ciudadanía y entre sector público, que se vuelva un mecanismo de visibilizar que no son inventos o cosas que pasan afuera, que no pasan en nuestras comunidades, y contar historias sobre las implicaciones que tiene esto, que va a generar una masa crítica y va a gente afectada de manera similar por este tipo de problemas a llevarla hacia formar frentes comunes y causas. Muy bien, continuando un poco con el ámbito así más de los comportamientos nuestros y de nuestra función también como usuarios, yo quería plantearte esta reflexión, ¿no? El filósofo coreano que está radicado en Alemania, Byung-Chul Han, bastante conocido, con algunas de sus críticas y sus polémicas, dice que vivimos en la era del me gusta, ¿no? Y dice, refiriéndose a Facebook, que, por ejemplo, en Facebook no hay un botón de no me gusta. Hay botones que expresan algunas emociones de enojado, etcétera, pero solo hay me gusta, fundamentalmente. Y ese me gusta, según este filósofo, acelera la comunicación, los procesos de comunicación, mientras que si hubiera un no me gusta, lo ralentizaría. ¿Deberíamos nosotros como usuarios ejercitar más el no ante las plataformas de las redes sociales, así como ralentizar nuestro comportamiento en la vorágine de las interacciones para replantear también, en cierta medida, nuestra función como ciudadanos? Totalmente. Y sí, y además de eso creo que eh, nos hemos vuelto muy conservadores e intolerantes a esferas y situaciones distintas a las que creemos correctas. Entonces se ha dado una supresión o el desprestigio total del desacuerdo y del diálogo y podemos tener opiniones distintas y visiones distintas y estar en la misma plataforma, ¿me entiendes? Es una hipersensibilidad a gente y reacción violenta a gente que dice cosas con las que no estás de acuerdo. Y creo que es bueno, no creo que es, hay muchos estudios de cómo estas plataformas están diseñadas para la polarización y el desencuentro por diseño, porque la polarización del desencuentro, entre más estés con gente que te reitera y te reitera lo que piensas y que te convence que estás en lo correcto, más te enganchas a la plataforma porque se siente bien y hay un impulso en el cerebro donde te dice sí, vas por la vía correcta, donde te estás como confirmando todos tus ideas como las prevalentes y lo puedes ver muy fácil en el YouTube, en los videos recomendados. Entre más ves algo, más te recomienda cosas que van conectadas y es como irte el conejito de Alicia en el País de las Maravillas y entrar seguir al conejo y entrar en tu submundo, ¿me entiendes? Y creo que es un ejercicio duro volver a buscar por nosotros mismos, porque estamos cada vez más removidos de esa posibilidad, voces distintas, opiniones distintas, cuestiones que reten nuestros puntos de vista en lugar de que los refuercen. Y conversaciones o exposición a contenido que no es el que nos gusta, como dijiste bien. Entonces es más que no solo decir no, es así como imagínense, y creo que es un punto importantísimo, imagínense si solo comiéramos lo que nos gusta. Si te encanta el chocolate, si solo comieras chocolate y comida chatarra a todo el mundo. Lo mismo estamos haciendo con el cerebro. Así como tenemos una disciplina en nuestra dieta, de que sabemos que no solo lo que nos gusta es lo que nos hace bien, y que junto con los dulces tenemos que comer vegetales y tenemos que tener cierta disciplina en nuestro consumo de alimentos. Lo mismo es con información. Tenemos que cuidar, tenemos que volver a tomar el control de las cosas que ponemos en la cabeza. Y tenemos que tomar conciencia de que las cosas que nos muestra el algoritmo, que nos muestra cada vez que abrimos la red social, las cosas que nos pone enfrente, son cosas que no necesariamente
son las que queremos, sino que son las que quiere esa plataforma que veamos para incrementar nuestra presencia y nuestro tiempo en ellas. Entonces, al entender cómo funciona la tecnología y al entender cómo es algo orientado al consumo máximo, a la atención máxima y al tiempo máximo, lo que está decidiendo qué vemos y qué no, qué noticias leemos y qué no, qué resalta y qué no resalta, entonces vamos a entender qué se nos está haciendo y nos vamos a enojar y vamos a tomar cartas en el asunto. Sí. Sí, respecto a algo también que estabas comentando en relación al papel de Europa, David nos lanza la siguiente cuestión. Esa solución de empoderar Europa, ¿no crees que puede ser peligrosa en el sentido de fomentar una política de bloques donde entran en juego dinámicas de movilización de poder entre los diversos bloques a nivel mundial? Mira, Europa no es la maravilla, no es la maravilla para nada. Ha tenido un récord en temas de derechos humanos, de hacerse los ojos, cerrar los ojos a graves abusos en el mundo, incumplimiento de obligaciones en temas internacionales y demás, y un pasado terrible de colonialismo y demás. Pero el punto es que Europa es lo menos peor, como dicen en mi pueblo. O sea, es aún un bloque plural, y la pluralidad aquí es importante, donde temas como tu idioma, como el respeto a un marco europeo, un marco universal de derechos humanos, el tema de la democracia que se va moderando con cada uno de los miembros, todavía son posibles. Entonces es el bloque más benigno, sí y solo sí acepta a los otros actores en el juego tecnológico como iguales y no como colonias. Entonces ese es el gran reto, ¿verdad? Y el punto es que las otras dos opciones, primero, la otra opción de formar un bloque sin Europa, ninguna región del mundo está tan consolidada como Europa en su democracia. Es una realidad. Y tomar el lado de Estados Unidos o el lado chino es aceptar la dominación de imperios tecnológicos que no reconocen un marco universal de protección a los derechos humanos. Entonces, aún solo el gesto de reconocimiento en Europa, aunque no se cumpla, al menos está contemplado en la arquitectura institucional. Entonces, cosa que no está en Estados Unidos, no reconoce ni siquiera la Corte Penal Internacional, es una jurisdicción por arriba de la ley. Y en China, ¿qué puedo decir? Entonces, es importante en términos de desarrollo tecnológico y es importante también en términos de desarrollo político. Muy bien. Volviendo un poco al tema, al ámbito de los ciudadanos, hay una cosa que me llamó la atención en un artículo reciente tuyo. Indicabas, y leo textualmente, que no hay una esfera digital en la ciudad de hoy que implique un avance de derechos, un empoderamiento ciudadano real. Con el impacto que se está promulgando actualmente de las smart cities, ¿no? Es decir, de las ciudades inteligentes, ¿no? La aplicación de tecnología, de inteligencia artificial en la gestión de la ciudad, ¿cuáles serían los aspectos que deberíamos asegurar para que su aplicación contemple ese empoderamiento ciudadano? Creo que el derecho a la participación y el derecho a participar y el derecho a decidir el espacio público de la ciudad es el punto de partida clave en la coalición por la ciudad por los derechos digitales. En la serie de principios enunciados ahí, ese es uno de los centrales, porque lo interesante es que con la Internet se hizo cada vez más invisible y cada vez, como les decía yo, las formas de conectarse más integradas y más chiquitas, pero con el 5G vuelve a la Internet de las cosas que están alrededor de nosotros. Y resulta que las ciudades y los espacios públicos van a estar invadidos por estos sensores. Entonces nos da una oportunidad de un ámbito regulatorio no explorado y de darle la vuelta. O sea, tenemos que reclamar el derecho a decir qué hay en nuestros parques, qué hay en nuestras calles, cómo se regula el espacio y esos elementos digitales en el espacio que van a estar colocados. O sea, nos da una oportunidad, un respiro
para volver a pensar cómo queremos que el espacio que habitamos sea regulado tecnológicamente y cómo nos conectamos y cómo hay cosas que se conectan a nosotros que no deberían estar ahí. Muy bien. Bueno, para terminar esta ronda de preguntas, voy a leer esto que plantea Cari y que creo que es bastante certero y que yo creo que muchos compartimos. Dice, muchas gracias por tu discurso optimista. Lo cierto es que los que nos planteamos intentar mejorar el mundo, al menos desde su lado, soñamos con feminismo, gitanismo, localismo, pero se nos hace infinitamente difícil llegar a lo digital. Ese lenguaje de algoritmos que no sabemos exactamente qué son, de fórmulas opacas, nos llega como impenetrable en una auténtica barrera, ¿no? Importante, pues, la necesidad de tener la conciencia que sucede con esto. Los pocos que no usan dispositivos tecnológicos son vistos como marcianos, ¿no? Y el resto que sí los usamos somos utilizados y explotados a su vez por ellos, ¿no? Gracias por inspirarnos y tenemos que organizar la respuesta, ¿no? Y la respuesta es educación popular. Tenemos que reclamar nuestro derecho a saber cómo funciona la tecnología. Así lo hicimos con la comida. Tenemos el etiquetado, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Eso fue una forma de educarnos, saber qué nos estamos comiendo. Lo mismo, tenemos que saber qué componentes y qué efectos tiene la tecnología en nosotros. Tenemos que entrar a eso, a que la configuración de las tecnologías sea accesible para todos y que podamos decidir, quiero meterme esto en mi cabeza o no. Quiero que esta sea mi forma de acceder a las noticias o no. O exigir, así como dijimos, bájenle el sodio, bájenle el azúcar a ciertas cosas, bájenle los algoritmos adictivos a las cosas que usan mis niños. O díganme cómo están distribuyendo las noticias que me llegan a mí. O sea, volver a recuperar el control y volver, y empezando por entendiendo, exigiendo que se nos explique de una forma accesible eso y educando popularmente que la tecnología no es algo neutral y no es algo aislado, la tecnología es política y la tecnología es política, la tecnología es sociedad y la tecnología es cultura hoy. Muy bien, Renata, no hay más preguntas por ahora. Vamos a finalizar, que es un poco ya la hora que tenemos prevista de terminar este acto. Quiero, pues, en principio, agradecerte a ti el poder habernos dedicado este tiempo para poder hablar de estos temas que, como decía yo al principio en la presentación, no solemos darle quizás pues, el debido espacio de nuestro tiempo cotidiano a reflexionar sobre ello. También quiero hacer algunos agradecimientos específicos especiales a Paloma Fernández y Mercedes Hernández de la Concejalía de Cultura que nos están facilitando las conexiones. Quiero recordaros que el próximo martes 11 de mayo ofreceremos en Cartagena Piensa la charla de la prestigiosa profesora de teoría política Chantal Mouffe sobre populismo y democracia. Recordaros que nuestro programa está disponible en la web, que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y gracias por su atención, por vuestra atención y vuestra participación en las preguntas que habéis realizado. Y gracias a Renata y deseamos que todos los proyectos y las causas en las que estás inmersas tengan el mayor éxito del mundo y porque yo creo que valen la pena y vamos nosotros sin duda a seguirlo, ¿no? Y vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades, aplicar esas enseñanzas, esas experiencias y esos éxitos bueno, en nuestro ámbito local en la medida que nos sea factible, ¿no? No sé si quieres decir algo más para terminar y despedir la sesión. A mí me gustaría que hoy anotemos esa idea digital, de un digital, la idea más loca de la tecnología que no existe que ustedes quieren ver. ¿Y para qué? ¿Y cómo va a servir a la gente que está alrededor de ustedes y a sus comunidades? ¿Y cómo va a cambiar el mundo? Y luego miremos si es un sueño tan descabellado o si es realmente el inicio de posibilidades creativas y posibilidades de construir otra vez y recuperar
espacios y recuperar. Lo primero que tenemos que reclamar y recuperar es nuestra imaginación, nuestro derecho a imaginar futuros digitales posibles. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Renata. Esperamos y deseamos que pueda haber una ocasión en el futuro, después de estos periodos de pandemia, que pueda visitar nuestra ciudad, que para nosotros será un placer. Y gracias, como he dicho antes, nuevamente a todas y a todos por participar con nosotros. Buenas noches.